Eclesiastés capítulo 7 versículo 13. ¿Ya lo tienen todos? Eclesiastés capítulo 7 versículo 13. Y repito, este va a ser el segundo estudio de, como ya lo vimos, la providencia de Dios. La providencia de Dios es uno de sus atributos. Dice aquí la Escritura lo siguiente: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Ese es Eclesiastés 7:13. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la ayuda a Dios. Padre Celestial, gracias una vez más te damos, Señor, por el honor, el privilegio de estar cada uno de nosotros aquí reunidos para escuchar de tu palabra, especialmente, Señor, para aprender más de tu naturaleza, de tu carácter divino. Enséñanos cada día más, Señor, a conocerte y a la luz de este conocimiento te queremos pedir también que te amemos más, porque te amamos muy poquito, Señor, muy poco, no te amamos como debería de ser. Oh Señor, que este conocimiento nos conduzca, nos constriña a impulsarnos, Señor, a amarte más, a amar más a Cristo, amar más tu ley, aborrecer el pecado, amar a nuestros enemigos, amarnos entre nosotros mismos, Señor. Que, Padre, vayas formando el carácter de los creyentes aquí de esta misión conforme a la imagen y semejanza de tu Hijo, como tú lo has prometido, y que dejemos, Señor, que tu Espíritu, Señor, haga la obra en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, ayúdanos a entenderte y a conocerte y a estar muy atentos a tu palabra que vamos a escuchar en este día, Señor, que no la echemos a nuestras espaldas y mucho menos que dejemos que caiga tan solo una tierra. Te pedimos tu ayuda, tu gracia para exponer tu palabra, Señor, porque ¿quién es suficiente para hacerlo? Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, repito, es el segundo estudio de este tema de la providencia de Dios. Decíamos en el estudio anterior, y vamos otra vez para los que algunos creo que no estuvieron, si no me equivoco, en el primer estudio que dimos de este tema. ¿Qué significa la providencia de Dios? Así rápidamente, la palabra providencia es una palabra antigua que suena muy rara en los oídos modernos, decíamos esto, y sin embargo cuando la analizamos en sus partes, su significado se vuelve cada vez más claro. Esta palabra viene del latín, ¿se acuerdan, no? Y la primera parte es video, que significa ver, y pro, que significa de antemano o ver anticipadamente. Eso es lo que significa esta palabra de la providencia. Ahora, en primer lugar, vamos a ver en este estudio, vamos a ver que los sufrimientos lo veníamos destacando en el primer estudio y lo vamos a volver a recalcar. Ese es, le repito, ¿no? Esta palabra ya de entrada como que no nos parece, no nos gusta, pero como vamos a verlo, es en la providencia de Dios que así sucede. Entonces la providencia de Dios viene en los sufrimientos, y cuando nosotros padecemos, cuando nosotros sufrimos como creyentes, eso saca a la luz que nuestros pecados, como vamos a verlo, y es muy benefactor este punto, como vamos a analizarlo y lo van a ver. Vean, cuando comenzamos en la senda cristiana no sabemos toda la verdad acerca de nosotros mismos, y es aún posible entrar hablando del ministerio cristiano sin mucho conocimiento acerca de nuestra naturaleza y de nuestro engañoso corazón. Eso es lo que sucede a menudo también. El pastor Martin Lloyd-Jones dijo lo siguiente, vean, por naturaleza, escuchen lo que él dice: somos demasiadamente indulgentes con nosotros mismos y no sabemos mucho acerca del polvo, dice, y de las cenizas. Eso es cierto, eso es en realidad lo que este pastor decía, pastor británico, ¿verdad? Ahora,
pedimos sinceramente al Señor por el crecimiento de la gracia y por el crecimiento de la fe, ¿no? Yo como creyente, ustedes como creyentes, ¿qué es lo que le pedimos a Dios? Santifícanos, ¿no? Señor, ayúdanos en la gracia, Señor, ayúdanos en la fe. Y cuando el Señor responde, vean, viene en una forma que no esperamos, que no esperábamos, vean, vean lo que sucede así, no, yo le pido a Dios por mi esposa que la santifique y a veces esperamos que la santificación sea suave, no sea suavecita, o no sea a veces como pensamos, no, o yo pienso también, pero cuando le pedimos esto al Señor, Él nos responde no como muchas veces queremos. Él responde no muchas veces como pensamos. Escuchen lo que le sucedió a John Newton cuando él pedía esto, ¿no? Fue uno de los que hizo este doloroso descubrimiento. Escuchen sus palabras, cita de este hermano, dice, pedí al Señor para poder creer en la fe, dice, y en toda la gracia, y Él me ha contestado. ¿Cómo le contestó? Vean lo que Él dice, pero en una forma que casi me condujo a la desesperación, es lo que nos dice Él, ¿no? Y dice, yo esperaba que me contestara en su amor y poder, y sujetara mis pecados y me diera descanso, dice Él. Pero vean, pero en lugar de esto me hizo sentir pecados ocultos de mi corazón y permitió que los malvados poderes del infierno asaltaran mi alma por todas partes. Fin de la cita. ¿Ven? Eso es lo que sucede, eso es lo que pasa, es lo que luego pensamos, pero en su providencia, que es oscura, como lo vimos en el primer estudio, y también las providencias son claras, así sucede en la sabiduría de Dios, hablando de este tema, hablando de nuestra santificación. Otro ejemplo, otro de los predicadores, uno de ellos es el predicador que fue de Holanda, ¿verdad? El hermano Robert Moran Machen confesó que la semilla de todo pecado puede ser encontrada en mi corazón. Es lo que él decía, es lo que él dijo, exactamente, y eso es lo que sucede a menudo, no tan solo en el caso de Robert Machen, sino en el caso de cada uno de nosotros. Cuán profundamente es la corrupción de la mente en nuestro interior. Somos como un depósito de combustible, vean, que solamente se necesita ¿qué? Un chispazo de lumbre, ¿para qué? Para que encienda. ¿Sí? Piensen, vean hermanos, piensen en la irrupción del pecado. Vean, y no tan solo en nuestra irrupción del pecado, sino, por ejemplo, la Biblia nos habla constantemente del pecado, vean, en los hombres más santos de las Escrituras. Por ejemplo, pensemos un poco, vean, en los engaños de Abraham. Vean, el padre de la fe mintió, sí, él mintió, ¿se acuerdan? Ya no me acuerdo cuántas veces, pero él mintió. Recordémonos de las palabras no avisadas de Job, ¿verdad? Él no se medía al hablar de Dios, él no se midió en referirse en lo que respecta a Dios. Consideremos otro caso, ¿no? El enojo excesivo de Moisés. ¿Quién fue Moisés? Es increíble, ¿no? El hombre, dice en la Biblia, ¿verdad? Lo describe, el hombre más manso de la tierra. Él se enojó excesivamente. Ustedes no van a meter en detalle, lo estoy comentando. Acuérdense de las murmuraciones del salmista Asaf, el orgullo de Pablo, y sucesivamente podemos seguir enumerando una y otra y otro ejemplo. Pero vean qué dijo Job, pero vean qué dijo Job en Job 42:6. No quiero que lo busquen. Vean lo que él dijo hablando de este punto, que dice: me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Él llegó a decir esto. Reina Valera. El salmista Asaf, en el Salmo 73:22, ¿qué llegó a decir? Dice, pues yo era, vean, ignorante, no entendía, dice, yo era como un animal delante de ti. Vean, es lo que él dijo. Constantemente, repito, vemos estos ejemplos de estos hermanos, de estas personas de la Biblia.
Y tales descubrimientos, vean, nos obligan a disminuir, vean, la opinión que yo tengo de mí mismo. Esto nos debe de frenar y ver, cálmate Víctor, no, pues estás un poco acelerado en este asunto de lo que es el pecado, ¿no? Sí, vean. Y por lo tanto, por otro lado, nos conduce a elevar nuestra estimación de nuestro Señor Jesucristo. Vemos por un lado nuestro pecado, pero por otro lado admiramos a nuestro Señor, ¿no? Bendito Salvador, como vamos a ver al final. Esto trae un arrepentimiento más profundo, vean, una recuperación del verdadero significado de nuestra pecaminosidad, cuando estamos en el sufrimiento, cuando estamos en medio de la aflicción, como lo vamos a ver. Y eso es bueno y es necesario para cada uno de los creyentes. Y quiero recalcarlo, no nada más es para los creyentes, no puede ser para los que no son. Para los que no son están contentos, están en su confort, están en su papel, ¿no? Pero en este aspecto, repito, es para nosotros los que decimos ser creyentes. En tercer lugar, vemos que los sufrimientos en su providencia, en la providencia oscura para nosotros, para Dios no es oscura. Para Dios, vean, no, el problema no está en Él, el problema siempre está en nosotros, no. Los sufrimientos sirven, vean, para edificar nuestro carácter. Es necesario, hermanos, una y otra vez la Biblia lo enfatiza. Una y otra vez lo veíamos en el estudio de la providencia, lo veíamos en el estudio que dimos, que nuestra fe está probada, a fuego, y eso es. ¿Qué les decía yo en el estudio de nuestra fe probada a fuego? Que debemos esperar la persecución, debemos esperar los sufrimientos, debemos estar listos, y no nos debe de sorprender, no nos debemos de asustar, no nos debemos de nada, es normal. Es normal que tenemos que esperar todas estas cosas. Entonces, vean, parte de la providencia de Dios para nuestras vidas es que vienen los sufrimientos a cada uno de nosotros, pero ¿con qué fin y con qué propósito? El fin y el propósito en este caso, vean, es para edificar, escucha bien, nuestro carácter. Vean, si no tenemos carácter, vean, no tenemos nada, y no importa no importa si otras cosas tenemos. Escucha lo que voy a decir. ¿Por qué? Porque es el carácter lo que determina el destino de cada uno de nosotros. Escucha bien esto. A fin de cuentas, vean, la única falla que importa es la de fallar en edificar nuestro carácter. Y tú te dices, no llega a tu mente, bueno, ¿cómo voy a edificar mi carácter? ¿Cómo es que Dios edifica mi carácter? Ahorita lo voy a mencionar. Vean, en la vida ordinaria el carácter es formado a través de vencer, ¿qué? Dificultades. Y si no estamos preparados, si no estamos capacitados, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, cuando nos llega una prueba, cuando nos llega una tentación, cuando nos llega una aflicción, es que si no estamos preparados, ¿qué hacemos? Vámonos, ¿no? Lo que inmediatamente hacemos es correr. Como creyentes a veces somos como cobardes, y yo no lo digo por usted, lo digo por mí, no, lo primero que hago es que mejor ahí se ve, no, pero eso no debe de ser así, eso no es así. Parte del sufrimiento es esto, ¿no? Formar el carácter de sus hijos. Dios es lo que tiene en mente, ¿no? Uno de sus propósitos, porque, o sea, hay más propósitos. Vean, y la condición de nuestra sociedad moderna, vean, estorba la formación, la edificación de ¿qué? De nuestro carácter. Aún en las iglesias, los jóvenes, vean, no se encuentran expuestos a las influencias necesarias para edificar su carácter. Eso es lo que hemos estado viendo, esto es lo que se ve. Entonces, no es sorprendente que tantas personas, vean, tantas personas, no nos debe de sorprender que, vean, ¿qué voy a decir? Que permanezcan como niños espirituales. Eso es lo que pasa cuando el carácter no está siendo formado como debe de ser. Cuando vemos a un atleta, vean, corriendo y que gana una medalla de oro, pudiéramos decir, fue muy fácil. No, y aquí hay atletas, ¿verdad? Yo supongo que aquí hay atletas y me van a entender a qué me refiero, ¿no? A veces pensamos, fue muy fácil para esa persona que se ganó esa medalla de oro, pero vean, pero la victoria jamás
pudiera haber sido alcanzada sin un, vean, proceso doloroso de entrenamiento y sin pasar por una competencia, vean, progresivamente más difícil. ¿Tú lo entiendes, hermano? Tú eres corredor, ¿no? A eso, o sea, y debemos de entenderlo, y así es. El proceso, vean, por el cual Dios edifica el carácter es bosquejado, vean en el Nuevo Testamento. Aquí viene, si ya tienes la pregunta en tu mente, bueno, ¿cómo Dios va a formar mi carácter? Y vean en el Nuevo Testamento, lo tenemos bosquejado aquí en Romanos, su capítulo 5, versículos 1 al 5. Aquí nos lo va a bosquejar Pablo, nos lo va a bosquejar Dios y nos va a decir, ¿cómo es que va a formar este carácter Dios en nosotros? ¿Ya lo tienen? Rápidamente, ya lo tienen. Romanos 5, 1 al 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo en esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce la prueba, esperanza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Vean, aquí está el bosquejo. Vamos a analizarlo ahora. Aquí está el bosquejo que Pablo nos está dando, ¿no? Pablo dice, vean, nos gloriamos en la tribulación. ¿Qué estás diciendo, Pablo? ¿Que nos gloriamos en dónde? ¿En el confort? No, dice el texto. ¿Nos gloriamos en dónde? ¿En qué? En la tribulación. ¿Ves el punto? Ahí está. La palabra griega traducida como tribulación proviene de un verbo, vean, que significa oprimir o presionar. Eso es lo que quiere decir esta palabra, vean. Y la palabra es usada ¿para qué? Para describir, el proceso de machacar uvas y aceitunas. Eso es lo que quiere decir esta palabra, vean. Y esta figura implica la presencia de ¿qué? De presiones externas muy fuertes, vea la idea, y presiones internas angustiantes. Eso es, de eso se trata. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperábamos? Vean, la tribulación, como dice Pablo aquí, produce ¿qué? Paciencia y ¿qué? Y perseverancia. ¿Qué es esta? La capacidad, vean, de soportar y no derrumbarnos. Es de esta manera, hermanos, en la cual Dios nos ayuda a formar ¿qué? Nuestro carácter. Este es el punto que estamos viendo, los sufrimientos, todo lo que nos viene. Esto es exactamente, ¿no? Esta perseverancia, vean, produce lo que en la versión antigua traducida es como prueba, en la versión actualizada como carácter probado. Lo que nos quiere decir, y es decir, el carácter que resulta en qué, en un proceso de prueba. Eso es el cual Dios nos mete. Y podríamos ser tentados a preguntar si Dios puede edificar el carácter sin sufrimiento. Esa sería una pregunta hipotética, ¿no? Me viene a la mente cuando así pensamos, Señor, ¿no puede ser un poco suave conmigo? ¿No pudiera ser un poco suave con nosotros? No. ¿Se acuerdan cuando predicó el hermano Omar que queríamos un respiro y te quieres parar y dice, Señor, déjame tantito? ¿Y qué dice el hermano? Abajo. Decía el hermano Omar, no, tan solo un poco. ¿Y qué dice Dios? Abajo, tantito, no, abajo. Así es Dios, o sea, no podemos. La respuesta es que Dios no ha escogido hacerlo muy suavemente. El Señor no ha escogido a formar nuestro carácter, en este caso, como nosotros pensamos o como nosotros queremos. No, hermanos. Vean el caso de José. Vean un ejemplo de esto en la Escritura. El joven José, vean, dio todos los indicios de ser un hijo mimado.
Un hijo consentido, ustedes se acuerdan, yo no me voy a meter en detalle en la historia, pero ustedes saben quién fue José. Este José, vean, este joven no estaba preparado para ser líder en ese entonces, preparado para lo que llegó a ser en Egipto, ¿se acuerdan? Pero vean, fue necesario, usando el ejemplo de este joven, que pasaría por el pozo, vean, por la presión, y por 22 años, vean, de preparación para estar listo y cumplir la obra de Dios, que Dios le había destinado a él. 22 años, vean todo lo que tuvo que pasar para que formara Dios su carácter en ese muchacho. ¿Me explico? Uno de los salmos nos habla algo al respecto. Bueno, hay muchas cosas, no voy a meter en detalle, pero vean, hablando simplemente de la presión que me imagino que él llevó en la cárcel, nos dice el Salmo 105, versículo 18, no quiero que lo busquen, nomás escuchen lo que voy a decir. ¿Qué nos dice este Salmo? Dice, en hierro fue puesta la persona. En hierro, vean, así le sucedió a este joven, ¿no? Reina Valera es lo que dice, y esto quiere decir que no fue simplemente en su carne de José lo que él sintió el hierro, sino también en su alma. No tan solo físicamente, sino que en su alma, vean. Y son cosas que tú dices, wow, esto nos sorprende, ¿no? Pero esto es exactamente lo que Dios hace en su providencia, es exactamente lo que Dios hará con cada uno de nosotros, en su providencia, en estos casos, en su providencia oscura para nosotros, ¿no? Dios nos prepara, vean, como si no existiera ninguna otra persona que estar más que nosotros. Así nos prepara a cada uno de nosotros. Él sabe las medidas, Él sabe las dosis, Él sabe lo que tiene que hacer con cada uno de nosotros. Cuando le preguntaron, vean otro ejemplo, a un escultor que trabajaba una pieza de mármol. Este hombre estaba trabajando en una pieza de mármol, yo no sé qué imagen iba a hacer, yo no sé qué escultura iba a hacer, pero vean lo que le preguntaron a este hombre, ¿qué estás haciendo? Dicen, le preguntan a este escultor. Él contesta, vean lo que dice este hombre, contestó, estoy quitando todo aquello que tenga la apariencia de un caballo. Y dice, caray, eso es lo que tú estás haciendo, sí, eso es lo que yo estoy haciendo. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué nos quiso decir este hombre con su respuesta? Vean, lo que quiso decir fue lo siguiente, esto quiere decir que Dios está quitando de nuestro carácter todo aquello que no se parezca al carácter de Cristo. Eso es lo que está haciendo, eso es lo que va a hacer Dios con cada uno de sus hijos. Traía en mi mente otra ilustración que dijo Martin Lloyd Jones, ¿no? Igual hablando del escultor, pero esa está más tremenda porque el escultor usaba un cepillo de alambre para tallar esa pieza de mármol. Y no tan solo el alambre de acero, no es un cepillo de dientes, no usaba un cepillo de dientes, sino un alambre de acero, ¿no? Y si fuera poco usaba ácidos, ¿para qué? Para tratar con esa pieza y sucesivamente, ¿no? En conclusión, el tiempo se nos acaba, se nos termina. En cuarto lugar, vean, vemos que estas son las providencias de Dios. Y no vamos a hablar más ya de ello. Pudiéramos dar una serie de estos temas, todavía alargarnos en este punto, ¿no? Pero, repito, la providencia de Dios en este aspecto, estamos viendo los sufrimientos, ¿no? Y repito, en el primer estudio decíamos que las providencias de Dios no tan solo son sufrimientos, son bendiciones que Dios da también a sus hijos, o sea, es una mezcla de todas estas cosas. Pero ahora lo que queramos decir es lo siguiente, que los sufrimientos Dios ha establecido un vínculo, en cuarto lugar, vean, inseparable entre el sufrimiento y la gloria, ¿sí? Y este fue el camino que Cristo tomó. ¿Qué quiero decir con esto? Vean, si Cristo sufrió, nosotros también tenemos que sufrir. Si Cristo padeció, nosotros tenemos que padecer. Que no me malentiendan, no estoy diciendo que si Él,
¿Qué quiero decir? Que Él fue crucificado, Él sufrió, Él todo esto, ¿no? Nosotros no vamos a ser crucificados, o sea, eso no creo. Eso no lo creo y ni me refiero a eso, sino que como Él sufrió, vamos a sufrir, ese es el punto, ¿no? Ese es lo que la Biblia nos dice y nos enseña en muchos lugares. Pero vean, quiero llamar su atención ahora al libro de los Hechos. Busquen por favor, hablando de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, vean lo que vamos a ver. En Hechos 2, 23, aquí vemos lo que le hicieron a Cristo, ¿no? O sea, repito, si Él sufrió, pues nosotros tenemos que sufrir. ¿Por qué no sufrir? Sí, Él sufrió. O sea que no la tenemos muy fácil, que digamos, pero es una bendición que Dios nos trate de esa manera. Ya vimos los porqués. Pero vean cómo aquí Pedro, el apóstol, nos habla ahora de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo tienen en Hechos 2:23, dice, a este es Cristo, que dice, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, dice, crucificándole. Aquí Pedro, repito, nos está diciendo que nuestro Señor Jesucristo, Él padeció. Ustedes saben la biografía de nuestro Señor Jesucristo. Desde mucho antes que naciera ya lo estaban persiguiendo, ¿no? Desde mucho antes que Él naciera ya lo querían matar. Ustedes saben, yo no me voy a meter en detalle de todo esto hasta que lo crucificaron. Desde un principio hasta un fin, el Señor Jesucristo sufrió persecución. Entonces, vean, vamos a ver que en este versículo Pedro nos habla dos puntos muy importantes. El primer punto de este versículo es el siguiente. Aquí podemos ver en este versículo de Hechos 2:23. En primer lugar, el primer punto que enfatiza el apóstol Pedro es que el propósito de Dios. Pedro asume, vean, que la audiencia está en pleno conocimiento del juicio y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que vemos, ¿no? Y este versículo usa un pronombre personal. El pronombre personal es ustedes. Este es el que resalta aquí en medio del texto. Si lo puedes ver, otra vez dice a este, y a este se refiere a Cristo, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, que dice, crucificándole, para hacer que esos oyentes sintieran la responsabilidad que tenían por haber crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo, vean, les habla de un punto, les habla desde el punto de vista divino. Dios está en completo control de la situación, aun cuando, vean, los judíos trajeron a Jesús a juicio y los soldados le dieron muerte. Eso es lo que Pedro les está diciendo aquí en este tan solo versículo. Pedro dice que la muerte de Jesús ocurrió que de acuerdo, como dice, al determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Aquí a qué se refiere Pedro? La expresión determinado consejo sugiere, vean, un plan que ha sido determinado y que está claramente definido. O sea, a Cristo no le cayó de sorpresa, ay, me van a matar. No, ya estaba todo esto predestinado, ya estaba ordenado. Se puede decir, dentro de la providencia de Dios ya estaba también todo esto, ¿no? En el consejo de Dios, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y el autor, vean, de este determinado consejo es mismo Dios. Yo lo prediqué hace años desde este púlpito y lo vuelvo a decir. ¿Quién fue el autor y quién hizo este plan de la muerte de Cristo? Fue el mismo Dios. Él mismo fue el autor, él mismo fue el que diseñó este plan, él mismo hizo todas estas cosas. Si hay alguna duda, vean en Hechos 4, aquí lo va a decir la Escritura. Vean en Hechos 4:28, por favor, qué es lo que nos dice aquí la Escritura hablando de este plan, de todo esto, de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo tienen. Hechos 4:28 dice lo siguiente: para hacer lo que tu mano, vean, y tu consejo habían antes determinado que había de ser
hecho. Ahí está, ¿ves? Ahí está, el plan es de Dios, el plan es divino. Pedro disipa cualquier duda respecto si Dios pudo haber actuado precipitadamente en formular su propósito y entregar a Jesús al pueblo judío. Eso no fue así, algo que sucedió accidentalmente, ¿no? No, como vamos a verlo, ya estaba todo predeterminado, predicho y predestinado. Y agrega el término anticipado conocimiento, lo que vuelven otra vez a Hechos 2:23 dice: a entregado por determinado consejo, vean, y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole. Vean, Pedro dice y menciona aquí anticipado conocimiento. Con esta palabra apunta, vean, a la omnisciencia de Dios, por la cual cada parte de su plan está en su pleno y anticipado conocimiento. Es lo que el mismo apóstol nos dice ahora en su primera carta. Vean, en primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2 habla de lo mismo aquí, de lo mismo que está hablando acá en Hechos. Primera de Pedro 1:2, que dice: elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sea multiplicada. En su primera epístola Pedro escribe que a Jesús se le escogió, vean, antes de la creación del mundo. Esto lo podemos ver aquí, o fundación del mundo, como quieras decirlo, que para venir a morir, vean, por nosotros, por los pecadores. Y lo vemos aquí en primera de Pedro, en esta misma carta, pero ve el versículo 20. Cristo fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Aquí nos lo dice el mismo apóstol Pedro. Vean en el versículo 20, dice: ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos. ¿Por amor de qué? Por amor de vosotros. Aquí lo vemos, ¿sí? Ahora, y finalmente, a través de todos los profetas del Antiguo Testamento, Dios denunció, y la pregunta que habría de padecer. Aquí mismo, otra vez, en su misma carta, primera de Pedro 3, versículo 18, vean qué es lo que nos dice. Más adelante, aquí lo vemos, escuchen bien: porque también Cristo padeció una vez, ¿qué dice? Por los pecados, el justo, por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Ves? El segundo punto que vemos, vuelvan otra vez a Hechos 2:23. El segundo punto que recalca aquí el apóstol Pedro es ahora el siguiente. Rápido, dice aquí la escritura. ¿Ya lo tienen? Vamos a darle lectura otra vez. Dice Hechos 2:23, dice: a entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, dice, crucificándole. Vean, aquí Pedro, el segundo punto que nos resalta, que nos recalca, es que vemos la responsabilidad del hombre. Pedro hace a sus oyentes que responsables de qué, por la muerte de Jesús. Ellos dijeron que no eran culpables. Ya sabemos, ¿no? Siempre que tenemos cuando se nos confronta con nuestro pecado, cuando se nos culpa de algo, yo no fui, ¿verdad? Pero aquí vean lo que Pedro ahora quiere hacerles ver su responsabilidad. Y dice: ustedes son responsables. Para ellos el mesianismo, vean, al que Jesús adueña su muerte en la cruz, son irreconciliables, opuestos y contradictorios entre sí. Vean, ellos saben que es maldito por Dios. Ellos decían: no, él merecía esto, él merecía esto. Ellos, según llegaron a este punto, ¿no? Dijeron: él es maldito por Dios, y dice: todo aquel que es colgado en madera es maldito. Deuteronomio 21:23, Gálatas 3:13. Ellos llegaron a esa conclusión. No, está bien. Pero vean, el apóstol Pedro rechaza este punto de vista, apuntando hacia el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios. Aquí hay una tensión no resuelta entre la determinación de Dios y su Hijo que muriera, y la responsabilidad del hombre por perpetrar la acción de la crucifixión de Cristo.
vean, aquí hay un problema, ¿cómo lo reconciliamos? Ellos dijeron, no, nosotros no somos culpables, nosotros, no, ¿cómo no? ¿Cómo no? Vean por favor aquí mismo en Hechos lo que el apóstol les quiere decir, ¿no? En Hechos, por ejemplo, 3, 17 y 18 vemos este punto recalcado aquí. Vean, Hechos 3, 17 y 18 que dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros príncipes, empero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de qué, de padecer. Vean Hechos 4, 27, 28, que es lo que nos dice más adelante. Dice, porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, el cual ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho. Pasa a Hechos 13, 27, por favor, más adelante. Hechos 13, 27, que nos dice más de lo mismo. ¿Ya lo tienes? Hechos 13, 27 dice, porque los que habitan en Jerusalén y sus príncipes no conociendo a y las voces de los profetas que se leen todos los sábados, condenándoles, las cumplieron. Y así sucesivamente, ¿no? Dios mismo entregó a Jesús a los judíos, quienes los llevaron a la muerte, clavándole en una cruz. Los judíos no pueden exonerarse. Ellos no pueden decir, no, nosotros no fuimos culpables de esto, no. La culpa, vean, y no pueden exonerarse, de la culpa, achacando la muerte de Jesús a los romanos, a quienes ellos llamaban hombres malvados, porque ellos mismos, vean, fueron quienes contrataron a los mismos romanos para matar a Cristo. Vean el punto aquí. Pero el apóstol Pedro enseña que los judíos deben reconocer su responsabilidad por la muerte de Jesús. Ya lo vimos en Hechos 3:15, vamos a verlo otra vez. Hechos, ese es el punto de aquí, de todo esto. Ahorita nos conduce a lo que vamos a ver. Vean otra vez Hechos 3:15, que es lo que nos dice aquí. Dice, matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo que nosotros somos, ¿qué? Somos testigos. De Hechos 4:10, más adelante, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. De Hechos 5:30, más adelante, que es lo que nos dice aquí. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros, que se matasteis colgándole en un madero. Hechos 10:39, más adelante, que es lo que nos dice una vez más la Escritura al respecto de todo esto. Lo vemos aquí rápidamente. Dice la Escritura, dice, nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole, ¿qué? En un madero. Y aquí Pedro, el punto es que deben ver todos los aspectos del plan de Dios. O sea, Dios en su providencia ha permitido esto, y por otro lado somos responsables, o hay muchos aquí de nosotros que también crucificamos a Cristo. No nos engañemos en decir, si ellos lo crucificaron, nosotros también lo crucificamos. Somos culpables de este mismo pecado, nosotros, de que hemos hecho en contra de él. Los judíos se justificaban, decían, no, nosotros somos unas peras en dulces. Eso no es cierto. Todos los que no creen en Cristo, los que no se han arrepentido, están crucificando a Cristo. Ese es el mismo punto, es el mismo pecado que Pedro está aquí recalcando. No seamos tan tolerantes con nosotros mismos y seamos hipercríticos con los judíos. Sí, ellos sí son culpables, ellos, los que deberían de morir eran ellos, pero no Cristo. Bueno, así es. Por último, quiero llamar su atención al Evangelio de Mateo. Mateo 11:28, por favor. El tiempo se nos terminó, pero ya terminamos casi.
Como conclusión, vean en Mateo 11:28, por favor. Como conclusión, aquí Cristo dice: venid a mí todos los que estáis trabajando, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Terminamos diciendo esto. Cristo está haciendo una exhortación, Cristo está haciendo una invitación a que todos aquellos que no han creído en Él, crean en Él. Vean, los que somos salvos, vean, los que decimos ser creyentes, los que somos salvos, encontramos descanso en Jesús. Y los que no son salvos, ¿qué es lo que dice el texto? Dice, recibirán descanso. ¿Sí? Pero a condición de que si van a Él, pues aquí promete Él darlo. ¿No es cierto? Y nada puede ser más gratuito que un don. Aceptemos con gozo, vean ustedes que no son creyentes verdaderos, acepten este gozo de este don. Ustedes que no han sido todavía creyentes hasta el día de hoy, no han de comprar este descanso, vean, ni pedirlo prestado, sino que lo pueden recibir, como aquí él dice, como un don. Es un don este descanso, como vamos a verlo, es un don de Él. Por otro lado, ustedes han trabajado mucho, están cansados ustedes. ¿En qué sentido han trabajado los que no han creído en Cristo? ¿En qué sentido han laborado? Ustedes están debajo del látigo, vean, de la ambición, de la codicia, de la concupiscencia y de la ansiedad. Y así vemos a muchas personas, ¿no?, que están cansadas y que están trabajadas. Pero Él los librará de esta servidumbre de hierro. Si ustedes creen en Él, como dice estos textos, Él les dará el descanso, verdaderamente. Ustedes están trabajados, créanmelo, aunque ustedes no lo vean, como aquellos judíos que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. De verdad, jóvenes que me están escuchando, ustedes que no se han arrepentido, ustedes están trabajados, y que muy trabajados. Vean, muy trabajados. ¿Cómo? Físicamente no, espiritualmente. Ustedes vean o escuchen, están muy trabajados con el pecado. ¿Sí? Y el temor de los cuidados. Están muy trabajados con sus mismos remordimientos. Inclusive yo creo que hasta ustedes tienen miedo de morir. Eso no me queda ninguna duda. Pero vean, pero si ustedes vienen a Él, a Cristo, Él les hará descansar. Él cargó, vean, con el pecado. Cristo cargó con nuestro pecado, como ya lo hemos visto, ¿no? Él cargó con Él. Él cargó con el pecado, Él cargó con el aplastante pecado. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ya no lo llevemos nosotros. Por eso Él está haciendo esta invitación a ustedes, aquellos que aún todavía no han creído en Él. Él se convirtió a sí mismo como el mismo cargador. Vean. ¿Para qué? Para que toda persona que esté muy cargada cese de inclinarse bajo la enorme presión del pecado. Esto es lo que vemos aquí en esta invitación que hace nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Jesús da el descanso, vean, verdadero. Así es como lo dice el versículo. Te pregunto, o les pregunto a ustedes, ¿lo creen? ¿Lo creen? ¿Lo pondrán a prueba? Otra pregunta que te hago. Otra pregunta, ¿lo harán de inmediato? Vean lo que Él dice aquí: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Vengan a Jesús, abandonando cualquier otra esperanza, pensando en Él, creyendo en el testimonio de Dios y confiando en todo
hacia Él. Si vienen a Él de esta manera, vean, el descanso que Él les proporciona será profundo, seguro, santo y eterno. Vean, Él da un descanso que perdurará, vean, hasta el cielo. Y lo da, vean, hoy a todos aquellos que vienen a Él. ¿Qué dice ahora otra vez? Vean en nuestro texto, aquí en 11:29 dice: llevad mi yugo, vean, sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y haréis descanso para vuestras almas. Este yugo no es difícil, vean, este yugo que Cristo menciona aquí no es difícil. Con su ayuda y con su gracia nosotros lo podemos llevar. Pero vea, es más duro que tú lo lleves. Es más duro que tú lo lleves. Mucho más duro. Y mucho más duro será en el infierno. Vea, muchos dicen, no, el seguir a Cristo es muy pesado. Él dice lo contrario. Él dice aquí que no, que este yugo es fácil de llevar. Vean, pero yo prefiero, y termino con esto, yo prefiero cargar su yugo ahora y no cargarlo allá. Es preferible ahorita y no allá. Vea, porque es fácil, no es como tú piensas, no es como te han pintado al león. Eso no es así. Mucha gente piensa, no, es tan aburrido, es tan esto, tan aquello, el ser cristiano hasta me puede convertir en un fanático. No. Vea, Cristo dice que su yugo es fácil, su carga es ligera. Es todo lo contrario, vean. Solamente el diablo es el que engaña a las personas en diciendo, si tú te conviertes en cristiano eres la peor persona que existe sobre la faz de la tierra. Eso no es cierto, eso es lo que dice el enemigo de tu alma. Pero aquí Cristo escucha lo que está diciendo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar y llevar mi yugo, vean, sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso que para vuestras almas. Esa es la única manera, no hay otra manera en que tú puedas hallar descanso para tu alma. En más que lo busques, no lo vas a encontrar en ninguna otra parte, nada más que en Él solamente. Por eso Él está diciendo que vayamos a Él todos, jóvenes, niños, ancianos. O sea, Dios no hace excepción de personas aquí. Dice, todos los que quieran ir a mí, vengan. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos ha hablado a cada uno de nosotros. Bendito sea, Señor, porque en tu providencia tú haces todas estas cosas. A veces son muy misteriosas para nosotros. Pero, Señor, líbranos de cuestionarlas. Y que como creyentes, Señor, podamos aceptar todo lo que nos mandas en tu providencia, Señor. Sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, a todos los que te amamos. Ayúdanos, oh Señor, a estar listos para cualquier sufrimiento que podamos padecer, Señor. No sabemos qué vaya a suceder mañana, pero tú sí sabes. Y también sabemos, Señor, que todo está debajo de tu control, que ninguna cosa pasa desapercibida y que todo lo que tú haces es en tu sabiduría y en tu amor, que nos tratas conforme a tus propósitos. Y quieres, Señor, no quieres, mejor dicho, el mal para nosotros, para ninguna persona que está aquí presente, sino, como hemos visto, quieres todo lo contrario, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, tus tratos para con nosotros. Ayúdanos como creyentes, Señor, a hacer tu voluntad y no la de nosotros. Te pedimos también aquí por los que no te conocen, Señor, que realmente vean que realmente tú les amas y que quieres todo su bien para ellos, no quieres el mal. Oh Señor, que ellos puedan entenderlo y creerlo, Señor, y que acudan a Cristo como su Salvador, como su Señor. Gracias porque aún la gracia está disponible, aún Cristo está con los brazos abiertos, extendidos para recibir a los pecadores. Bendito sea, Señor, tu nombre sea glorificado, y te pedimos, Padre, estas cosas
En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.